Bueno, acá tenemos un problema de método de mallas. Bueno, recordarles que el método de mallas lo que hacemos es plantear LBKs. Van a quedar voltajes acá, asumiendo que esos voltajes son distintos, igual a cero. Y después dejamos representados esos voltajes por medio de Rs y R y R y ya. Y el método de malla nos entrega, ¿cómo se llama? Corrientes, ¿ya? Recordarles también que el método de nodos, lo que hacemos es aplicar LSKs y nos van a quedar voltajes para poder. El voltaje va a ser la salida de ese método, ¿ya? Ya, en este caso vamos a usar método de mallas, ¿ya? El método de mallas se puede, ¿cómo se llama? Aplicar solamente a ciertos circuitos nomás, que se llaman circuitos planar, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es planar? Es que el circuito solamente quede dibujado en una superficie, ya que quede en 2D. Entonces, en este caso, este circuito sí es planar. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá, estos son, bueno, déjenme marcarlo mejor. Acá están unidos los cables, ¿ya? En esos puntos. En el medio no, ¿ya? Acá no están unidos, ¿ya? Entonces lo que se puede hacer es tomar, eh, tomar esta resistencia y poder anotarla abajo, ¿ya? Entonces ahí va a quedar todo planar. ¿Cuál es un caso que no sea planar? Bueno, le voy a dar un caso. Digamos que tenemos, no sé, algo así. Voy a dejarlo rápido para que solamente vean que voy a hacer ahí donde están juntos los puntos ya, voy a hacer un nodo. Ahí están todos en un nodo, ya, todos aquí juntos, ya, todos están juntos ya. Pero yo tengo, por afuera tengo una resistencia acá y acá tengo otra resistencia por afuera. Entonces, ¿cómo poder poner esas resistencias que no se crucen ahí? No hay una manera, ¿ya? Entonces siempre se van a poder cruzar. Entonces, ¿qué pasa en este método? Que no vamos a poder plantear mallas por acá, porque van a estar en el aire y uno va a tender a confundirse, ¿ya? Entonces, no se puede plantear un método de mallas en un circuito que no es planar. En este caso, este circuito no es planar. Al modificar eso, se puede, o sea, al mover esta resistencia, se puede ya identificar que es un circuito planar. ¿Ya? Entonces, lo que nos piden en este problema es calcular el voltaje AD. ¿Qué quiere decir? Que está entre los puntos A y B, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es este circuito, si lo ven así, si lo pueden ver eh, así al ojo, tendríamos que tener 4 mallas. Si tenemos 4 mallas, tendríamos que tener 4 eh, LBKs de cada malla, por lo tanto 4 ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ser más inteligentes y vamos a plantear acá unos cambios de fuente. Entonces yo cambio de fuente acá, me va a quedar una fuente, o sea, obviamente voy a cambiar a una fuente de corriente, la cual esta resistencia va a quedar en paralelo con esta y va a quedar en paralelo con una fuente de corriente. Estas dos que van a quedar acá en paralelo, vamos a sacar un equivalente y vamos a poder volver a escribir una resistencia y una fuente de voltaje para poder así dejar 3 mallas, ¿ya? Entonces, vamos a realizar ese cambio. Entonces, vamos a dejarlo subrayado y cambios de fuente, ¿ya? Entonces, nótese que los cambios de fuente los vamos a hacer en los puntos D y C, ¿ya? Entonces, espérenme, déjenme que acá
Ahí. Así lo vamos. Así, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ahí. ¿Ya? Entonces va a tener 2, 2, acá va a ser bol, acá va a ser om y acá va a ser 2. Entonces tenemos eso. Lo que vamos a hacer es el cambio de fuente. Ustedes se acuerdan que los cambios de fuentes solamente tenemos que recordarlo de la ley de Ohm que dice que voltaje, la corriente igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces lo que tenemos acá va a ser la resistencia que ya tenemos, que ustedes saben que no cambia en un cambio de fuente, y la corriente que calculamos. Entonces en este caso, como son iguales, acá va a ser 2 sobre 2, va a ser igual a 1, por lo tanto esta va a ser 1 ampere. Recuerden que cuando uno cambia de, de una fuente que está más menos a una fuente de corriente, siempre la punta de la flecha de la fuente va junto con el más, ¿ya? Lo mismo, lo mismo en cambio desde fuente de corriente a fuente de voltaje, siempre la corriente va a salir por el lado positivo, ¿ya? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta para que no se confundan, porque si ponen eso al otro lado va a estar mal el ejercicio. Entonces, acá vamos a tener 2, 2. Acá vamos a sacar el equivalente, que eso va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Bueno, ustedes pueden calcular el paralelo, que va a ser así. Eso es un 2, eso es un 1, 2 a lo menos 1, y eso les va a dar 1. Pero ustedes saben que si tenemos un paralelo entre dos resistencias que son del mismo valor, el equivalente en paralelo va a ser la mitad del valor. Entonces acá nos va a quedar 1, 1, y acá volvemos a escribir un cambio, y acá ya nos va a quedar menos más, ¿ya? Acá va a quedar 1 y un polo, ¿ya? Siempre acuérdense que estuvimos entre los puntos de C, y DC. ¿Ya? Entonces, entre esos puntos solamente hicimos esos cambios y quedó al final una resistencia y una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, entre esos puntos, el circuito más arriba de esos puntos no cambió en absoluto. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a volver a escribir el circuito, ¿ya? Entonces, voy a otra página. Entonces, el nuevo circuito va a quedar de la siguiente manera. Denme unos segundos si quieren. Igual ustedes tienen que ir viendo cuando puedan adelantar. Entonces acá abajo tenemos la resistencia que dijimos y la fuente de voltaje, ¿ya? Obviamente estos son los puntos C, D, este es el punto B y este es el punto A, ¿ya? Entonces va a ser menos, más, acá va a ser 1 ampere, acá vamos a tener 2 ohm, acá vamos a tener 1 volt, acá vamos a tener 1 ohm, acá 1 ohm, y acá vamos a tener, acá sí va a ser menos, más. Creo que lo escribí bien eh, en la anterior. Sí, fíjense en ese signo, ¿ya? Que está al otro lado. Y vamos a tener, que vamos a mantener esta que está cruzada acá, esta resistencia la vamos a mantener ahí, y la que estaba entre los puntos A y C, la vamos a anotar por afuera. Entonces ahora ya se va a ver claramente las mallas que vamos a estudiar, ¿ya? Me quedó un poco chueco, pero son detalles. Acá un ohm, ¿ya? Entonces yo tengo esta
este circuito ya, se me olvidó poner acá los signos, ya, tengo todo, valor acá arriba, y el de acá, son hartos elementos chiquillos, ya, ahora sí. Entonces yo tengo este circuito y lo que tengo que hacer para poder aplicar el método de malla es primero aplicar corrientes de malla, ya, entonces yo voy a aplicar, acá voy a designar esta corriente que es I1. En esta parte, en esta malla, voy a asignar I2 y en esta malla voy a asignar I3, ¿ya? Entonces, a mí lo que me gusta igual hacer, que se lo recomiendo, es al tiro plantear las polaridades de la resistencia, pero me gusta anotar ambas polaridades, miren. Acá va a quedar así, ¿cierto? Por donde entra la corriente va a ser el positivo. Pero en este caso acá va a ser más menos, pero en la misma resistencia está pasando otra corriente que va en otro sentido, entonces va a ser más menos, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Porque así voy viendo después cuando voy recorriendo la malla, acordarme que tiene otra polaridad. No sé si me entienden, porque en una de esas puedo notar solamente la polaridad que me genera la corriente I1 y después cuando voy recorriendo con la corriente I2 se me olvida la polaridad que genera la I2 y anoto la de I1. Entonces ahí ya voy a estar equivocado. Entonces acá va a ser más menos, pero acá va a ser más menos, ¿ya? Porque la I3 va a generar esa polaridad que está ahí, ¿ya? Ese es un consejo que les doy yo, si quieren lo toman. A mí me gusta hacerlo así porque evita que me equivoque, ¿ya? Acá como, ya. Entonces están todas las polaridades, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a plantear eh, mallas, LBK por malla, ¿ya? Entonces, pero lo primero que vamos a ver acá, que tenemos una condición, ¿ya? Esta condición, aquí. ¿Qué pasa acá? Miren, yo como acá tengo un elemento que tiene dos polaridades, quiere decir que pasan dos corrientes por acá. Acá igual, dos corrientes. Entonces, únicamente en este resistor no está pasando I3, ¿ya? Acá tampoco está pasando I3, no solamente. Pero acá yo sé que está pasando I3, ¿ya? Porque no hay ninguna otra corriente. Entonces, como en esta rama está esta fuente de corriente y me dice que es de 1 amper, por lo tanto yo sé ya que I3 vale 1 amper, ¿ya? Eso es porque, como les dije, hay una sola rama en la cual dijimos que iba a pasar I3, no hay ninguna otra fuente que agregue otra corriente, y justo en esa rama está imponiendo una resistencia, o sea, una corriente, disculpen, esta fuente. Ya entonces nosotros ya de partida sabemos que I3 va a ser igual a 1 amper, ¿ya? Entonces ahora vamos con las LBK. Entonces, para poder plantear los voltajes de la serie BK, vamos a dejarlo en función de las corrientes y la resistencia. Entonces, yo voy a partir desde acá para la primera malla. Entonces, vamos a decir que 1 por acá. Espérenme. No, espérenme. Ya. Yo lo voy a partir desde este punto del X y voy a ir corriendo, voy a ir con la corriente conservando el segundo signo de los elementos, ¿ya? Entonces acá va a ser menos 1 por I1. Después va a ser acá más 2 volt, porque ya vamos acá, vamos así. Y después ya llego acá, conservo el segundo signo, 2 volt, y después vamos a ir así, ¿ya? Entonces, ya tengo 2 volt, acá va a ser menos 1. Y este es un punto clave igual, que acá como tengo dos corrientes, pongo un paréntesis al tiro, ¿ya? Si digo, con la que voy va a ser I1, ¿ya? Pero va a ser menos la otra corriente que está por el elemento, ¿ya? Y es un menos, ¿por qué? Porque si yo me fijo, yo planteé que mi corriente va hacia abajo y la I2 va hacia arriba. Entonces, por lo tanto, son opuestas y tienen que llevar el signo cambiado. Si en el caso que yo pongo esta corriente hacia abajo y la otra también hacia abajo, me va a dar que acá en mi ecuación tengo que poner un más, ¿ya? En esta parte. Pero como se contraponen, es un menos. Entonces pongo I2
Después pongo menos 1, acá de nuevo un paréntesis. ¿Por qué? Porque igual conviene igual poner las dos polaridades porque yo sé al tiro que van dos corrientes en ese elemento. Entonces digo I1 menos I3, paréntesis. Y después conservo el otro signo, el segundo signo de la fuente va a quedar más 1 y va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora vamos por la segunda. La segunda, hacer la segunda malla con la segunda corriente, con la corriente I2, voy a recorrerla desde acá. Entonces voy menos 1, y sé que ese elemento tiene dos corrientes, por lo tanto va a ser la corriente con la que voy recorriendo ahora, que es I2 menos I1. ¿Ya? Como voy conservando el segundo signo, y yo voy a recorrer esta malla así, acá me va a quedar menos 2 volts. ¿Ya? Después va a quedar acá más 8 volts. Y después voy a otro elemento que está, me quedó un poco ordinario el 8. Déjenme borrarlo para que no quede tan feo. Ahí quedó mejor. Ya, voy al otro elemento, que es menos 1. Y acá también sé que van dos corrientes ahí, por lo tanto anoto primero con la que voy. Y 2 menos y 3, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya, si ustedes se fijan, acá vuelvo a llegar al punto en el que partí. ¿Ya? Ustedes pueden notar el punto, a mí me gusta eh, anotarlo para no sé, en una de esas hay muchos elementos y no sé por dónde partir y dejo el X para ya ahí igualar a 0. Entonces, vamos por la tercera ecuación, que va a ser, la voy a partir desde acá, donde está el X, y la voy a recorrer con la corriente. Siempre me gusta recorrer las ecuaciones con la corriente, entonces voy a ir así, ya conservando el segundo signo. Espero que igual se acomoden así, si ustedes quieren recorrerla en este sentido, da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo las polaridades. Entonces, si ustedes quieren recorrerla en otro sentido, pueden hacerlo y les va a ir igual las ecuaciones, ¿ya? Tienen que solamente, y también si quieren, en vez de tomar el segundo signo, tomar el primero, tienen que ser consistentes y en todos los elementos tomar el primero, ¿ya? Yo estoy acostumbrado a tomar el segundo signo, ¿ya? Entonces, planteando esta ecuación, eh, tenemos que es 1 porque eh, es menos 1. Acá tenemos el menos 1 ahí. Entonces tenemos menos 1, menos 1, y tenemos que pasan dos corrientes por acá, que es con la que voy primero, menos y 1. Después voy al otro elemento, que es menos 1, que voy siempre conservo el segundo signo, con la corriente que voy, menos y 3. ¿Ya? Y acá pasa algo, ¿cierto? Acá tengo que saber el voltaje que está en esa fuente. Entonces, eh, acá vamos a denotar que esta fuente tiene un voltaje de, vamos a poner U, ¿ya? Entonces vamos a dejarle ese voltaje así, ¿ya? Con esa polaridad. Entonces, vamos a seguir la ecuación. Vamos a poner menos, disculpen, dejen cambiar del color. Vale, menos U10, lo pongo así por U del generador, ¿ya? Puedo haber puesto, no sé, 1 más o P. Entonces va a ser menos 2 y 3 igual a 0. ¿Ya? Ahí están mis tres ecuaciones. Aquí si se fijan, tengo esta que al reemplazarla y no hubiera estado este voltaje, me hubieran quedado dos ecuaciones nuevas. Pero esta la voy a utilizar para que me queden tres ecuaciones en las cuales mi incógnita va a ser I1, I2 y el voltaje de la fuente, ¿ya? Entonces, yo al arreglar estas ecuaciones,
Entonces vamos a arreglar y vamos a dejar acá. Vamos a dejar 1 es igual a 3 y 1 menos 1 por i2 menos 1 por i3. Eso va a ser igual a 3, ¿ya? Después tenemos 2, va a ser igual a menos 1 y 1, más 2 y 2, menos 1 y 3. ¿Ya? Esto va a ser igual a 6. 3 va a ser igual a menos y 1. Igual hubiese puesto el 1 acá. Eso de poner el 1 o no poner el 1, yo lo dejo para que ustedes noten que es una resistencia de 1 ohm multiplicada por una corriente, que eso es voltaje, ¿ya? Acá siempre consideren que estamos voltajes, 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 como les decía al inicio del ejercicio. Entonces, vamos acá menos 1 y 2 más 4 y 3. Y esto va a ser igual a medio voltaje menos U, o sea, menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a utilizar lo que ya tenemos, que va a ser I3, y lo vamos a reemplazar en las ecuaciones, ¿ya? Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Como I3 va a ser igual a 1, ¿cierto? La primera ecuación la vamos a reemplazar y también la vamos a despejar al tiro, ¿ya? Menos 1 y 2. Entonces multiplicamos menos 1 por i3 va a ser menos 1 y después lo pasamos sumando y va a dar 4. ¿Ya? Es arreglar las ecuaciones sencillas para que después podamos resolverlas. 2 y 2 igual a 7, ¿cierto? Después va a ser 3 de menos 1. Me quedó, consideren que es 1, no. Y 1 menos 1 y 2 igual a el voltaje menos 5, ¿ya? Entonces, acá vamos a dividir la pantallita en dos. Entonces vamos a decir acá, resolviendo 1 y 2. Y vamos a multiplicar la ecuación 2 por 3, ¿ya? Entonces nos va a dar acá 3 y 1 menos 1 y 2 igual a 4, ¿cierto? Y la segunda ecuación multiplicada por 3 nos va a dar menos 3 y 1 más 6 y 2 igual a 21. ¿Ya? Entonces nosotros esto lo sumamos y nos va a dar 5 y 2 igual a 25. Por lo tanto, I2 va a ser igual a 5 amperes. ¿Ya? Acá ya tenemos un resultado. Y teniendo eso, usando la ecuación número 1, vamos a tener que 3 y 1 menos 1 por I2, pero I2 ya sabemos que es 5, igual a 4, ¿cierto? Entonces, I1 va a ser igual a 3 amperes, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa ya en 9 dividido en 3, 3 amperes, ¿ya? Y nos falta ahora, eh, usando 3, despejamos al tiro acá el voltaje y va a ser igual a menos 3, ¿cierto? Menos 5 y acá va a ser más 5. Por lo tanto, va a ser menos 3 volt.
Miren, si se fijan, yo planteé la polaridad de la fuente de corriente, el voltaje de la fuente de corriente, lo planteé con esa polaridad. Miren, voy a ir de nuevo atrás, con esa, ¿ya? Y la ecuación misma me dijo, este voltaje no es así, es al otro lado. ¿Por qué? Porque siempre nosotros sabemos que por donde sale la corriente es el positivo. Entonces, la misma ecuación a mí me corrigió, me dijo, pusiste mal la polaridad, es al otro lado, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Yo lo iba a explicar ahí, pero mejor dije que vieran las ecuaciones para que se dieran cuenta. A ver. mm, Ahí está. Ya. Entonces, ahora, teniendo todo esto, eh, vamos a calcular PA, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá mismo. Entonces, calculando BAD, mejor dicho. ¿Ya? Eh, Mejor voy a hacerlo en otra página, ¿ya? ¿Ya? Miren, lo que vamos a hacer nosotros ahora, como ya tenemos la- todas las corrientes y voltajes del circuito lo conocemos, nosotros vamos a ir acá. Nosotros vamos a analizar el circuito acá. En esta rama, como queremos saber esto, nosotros queremos saber el voltaje que está entre estos puntos. Entonces nosotros podemos hacer esto. Mira. Podemos decir ya, quiero saber este voltaje que está entre este mismo punto, ¿cierto? Y acá alargar este punto aquí, acá. Es como poner un tester, ¿ya? Entonces acá voy a decir que este es el voltaje VAD, ¿ya? Yo puedo plantear, como lo hicimos en el caso de Hugue, plantear la polaridad, ¿ya? Yo voy a plantearla como siempre a el positivo y el negativo acá. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer una LBK acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer una LBK y vamos a despejar el valor de PAD. Entonces, lo voy a volver a hacer acá adelante donde estábamos haciendo el cálculo. Entonces, miren, vamos a hacer acá vamos a cambiar de color. Vamos a tener un voltaje acá que va a ser VAD, ¿cierto? Que dijimos que era como poner un tester, ¿ya? Y acá vamos a tener menos, más y la resistencia, ¿ya? Entonces, nosotros acá sabemos que esta es 1, esto es 2 volt. Y como tienen que considerar acá en este elemento van dos corrientes, ¿cierto? Va I2 y I1, ¿cierto? Ahí las polaridades también me lo dicen, son dos. Entonces eso también hay que considerarlo acá. Es como que lo que hicimos acá nosotros es como haberle puesto un zoom ahí y haber solamente analizado ya. Entonces acá tienen que considerar que viene I1 y acá va I2, ¿ya? Entonces, hagamos nuestra LBK. Voy a partir por acá, como esta es más menos, y acá voy a recorrer la LBK con la corriente I1. Entonces acá tenemos más menos y acá voy a tener más menos por esta corriente. Entonces, partamos. Entonces, como voy conservando el segundo signo y voy a recorrer así, tengo que BAD va a ser igual a más 2 por el segundo signo de la fuente, menos 1, ya como estoy recorriendo con I1, va a ser I1 menos I2, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0. Entonces, despejando esto, BAD va a ser igual a 1 por I1 menos I2 menos 2. Entonces, BAD va a ser igual a 1 de 3 menos 5 menos 2. Entonces esto también nos va a dar menos 2. Por lo tanto, BAD va a ser igual a
menos 4 volt. Y ese es el resultado de nuestro problema.